cuestiones, a mi juicio, extremadamente importantes para el trabajo de todos, el trabajo de todas las disciplinas en América Latina, y en particular en el área andina, seguramente. Si la idea de que el pez de oro es probablemente en su forma, como acaba de ser dicho, quizás magmático, pero en esa forma es ya el nacimiento de una escritura alternativa. Esto es realmente una cuestión muy grande. Y al mismo tiempo esta escritura alternativa, sin duda, requiere una lengua alternativa. Entonces tenemos realmente dos cuestiones muy fuertes. Y es indispensable preguntarse si realmente estamos en presencia, con el pez de oro, de una escritura alternativa, llamada escritura oral, pero también dicha en los mismos términos, una escritura alternativa, que requiere en consecuencia una lengua alternativa. Y esta lengua alternativa y esta escritura alternativa son planteadas además de algún modo no exactamente como una sincresis, sino por el momento como un híbrido, son los términos del autor, entre dos universos culturales, de cuyo encuentro y desencuentro, de cuyo conflicto, de cuya parcial superposición e integración estaría emergiendo, y eso sería el trabajo de Arturo Peralta, de haber generado, de haber comenzado a generar una lengua alternativa, y por lo tanto a través de una escritura alternativa. ¿Qué es esa lengua alternativa? No es, obviamente, no estamos hablando solamente de que el lenguaje escrito se construya a partir de la oralidad y de la letra, a partir del quechua o del aymara y del español. Se trata de algo más que eso, de algo que, para otra vez entrar en la jerga semiótica actual, construye una especie de semiósfera, ¿no es cierto? Es decir, la idea de que más allá de las palabras y los textos está toda la constitución de magmática de una nueva cultura que va generando, secretando, si ustedes quieren, su propia escritura, su propia lengua, sus propias imágenes, sus propios conceptos. Este extraño cruce entre conceptos e imágenes. La palabra retablo es simultáneamente evocadora de escena, viene desde muy atrás, ¿no? El retablo de Maese Pedro es muy antiguo, pero viene de una idea de escena, viene de una idea de representación, y al mismo tiempo sin duda viene de una idea, la insistencia del autor, de la colocación de ejes que no están, según él, presentes en la escritura normal, es decir, este eje entre lo vertical y lo horizontal, en que para él lo vertical asume la primacía, y que es esto que rige el modo de representación, el modo de presentar la imagen. Yo tendría, como todos seguramente, que volver alguna vez al pez de oro, para volver con estos instrumentos, sobre todo con estas, más que con los instrumentos, con estas preguntas planteadas, con estas cuestiones abiertas al pez de oro y seguramente a otros textos, para ver si realmente las cuestiones planteadas son pertinentes, si realmente tienen el estatuto teórico que con tanta fuerza está planteado en el libro de Guamán. Por eso mismo, a mí me parece indispensable tratar de entrar un poco más en estas cuestiones. La idea de hibridez, que viene de un debate sobre la cultura y la estética en América Latina, García Canclini, Nelly Richards, para mí personalmente no es satisfactorio. No digo que no haya hibridez en la historia de la cultura en América Latina, no digo que sobre todo que no haya habido, pero sospecho, si es que además el autor tiene razón, y si realmente estamos en presencia de un primer hecho que lleva hacia una escritura alternativa, entonces estamos en presencia de otra cosa, de algo así como una reoriginalización de la cultura en América Latina, que por lo demás tiene también otros signos. No es la primera vez que yo estoy sugiriendo la idea de que hay un proceso
razonablemente perceptible, observable y diferenciable, determinable, de algo llamable una reoriginalización de la cultura en América Latina. Esto no quiere decir que va a aparecer una cultura totalmente diferente de todas las que existen, o que va a haber alguna suerte de resurrección de lo que hubo, nada de esto. Lo que ocurre es que lo que era previamente dominado, en este caso lo indio, lo negro, y todos sus cruces, eso que se llamó mestizo, están desde hace un buen rato en América Latina pasando al primer plano. Van dejando de ser simplemente subalternas, como lo fueron durante la mayor parte del tiempo, y produciendo en este caso hibrideces, están pasando a una situación completamente diferente, es decir, la de constituir las bases, los materiales y los ejes de constitución de otro modo de ordenar las relaciones entre los hombres, entre sí y con el universo. Una de las cosas que Bueno ha señalado, por ejemplo, que en lugar de conceptos, el texto trabaja con imágenes escénicas, es de algún modo también parte de esto, pero solamente cuando si uno piensa que la única revolución musical de nuestro tiempo proviene del área llamable afro-caribe latinoamericano, ¿cierto? Es decir, hay un nuevo sonido instalado y hay también una nueva estructura de sonidos instalados. ¿De dónde viene eso? Sí, lo negro, por supuesto, pero no solo lo negro, ¿no? Es el conjunto de la experiencia histórica producida allí. Ahora, si traemos esto al altiplano, y esto creo que es la propuesta aquí, ¿está ocurriendo en el altiplano algo equivalente? ¿Hay realmente así un sonido nuevo? ¿Hay realmente una voz nueva? ¿Hay efectivamente un lenguaje nuevo que está siendo secretado por una experiencia equivalente a la que tenemos en el Caribe? Podría ser. Entonces, la pregunta queda planteada. Ahora, creo de todos modos que es todavía indispensable ir más adentro de las preguntas. Solo si salimos de la idea de hibridez, a mi juicio, es posible plantearse la idea de una escritura alternativa. Si se mantiene la idea de hibridez, no estamos, a mi juicio, no sería posible delante de ninguna escritura alternativa y de ninguna lengua alternativa. La hibridez es infecunda, no produce. La simulación, la imitación, la hibridez no son fértiles. A mi juicio sería también todavía quizás un poco prematuro hablar simplemente de sincresis, es decir, de que todas las cosas se han ido fundiendo en algo nuevo. Creo que hay en esta sincresis todavía muchas cosas que, buscadas más abajo de la superficie, presentan muchas discontinuidades, contradicciones y conflictos, pero que el proceso de reoriginalización de la cultura y en consecuencia su sonido nuevo, su idioma nuevo, su escritura nueva, su narrativa nueva, su lengua nueva, pues, esté apareciendo, requiere seguramente haber dejado atrás o al lado la experiencia de la hibridez en la cultura. Entonces, esto a mi juicio es un problema que requiere ser continuado desde dentro de esta experiencia, y allí yo no estoy tan seguro, en primer lugar por mi propia ignorancia, frente a la imponente así maquinaria de categorías que Guamán ha puesto en juego en este trabajo, de que estas categorías efectivamente sean suficientemente fértiles para dar cuenta de esa nueva posibilidad histórica en la cultura latinoamericana. Entonces, esta es una primera cuestión que quisiera dejar por eso abierta. La segunda, hemos tenido en esta misma área llamable andina, la propia categoría andina, a mi juicio, requiere ser hecha estallar. Es decir, solamente subvirtiendo, haciendo estallar las categorías, es realmente posible entrar detrás de la cara de los fenómenos. Y lo andino requiere ser historizado. ¿Por qué? Porque yo, leyendo el texto, quedé con un temor. Temor de que, a pesar de toda la riqueza de las cuestiones planteadas, luego estas cuestiones son planteadas en el área vecina
a algo que corre en todas partes, sobre todo en un país como Perú, cierto tipo de discurso como el discurso de la etnicidad. Que hay varios otros discursos, hoy día varios discursos sociales, el discurso de la pequeña empresa, el discurso de la etnicidad, el discurso de la informalidad, el discurso de la pobreza, varios discursos. El discurso de la etnicidad es uno probablemente el más frecuente en la vecindad de este tipo de reflexiones y de cuestiones. Pero el discurso de la etnicidad plantea el problema del poder solamente en uno de sus ángulos: la dominación de carácter colonial entre culturas o entre etnias o entre razas, es decir, todas categorías de carácter colonial. Pero, ¿qué tal si se plantea el poder dentro de cada una de estas categorías? Los intereses sociales no se identifican al conjunto histórico llamable etnia. Por el contrario, la idea de interés social, la idea de explotación, no solo la de dominación, y las dos cosas combinadas no pueden ser dejadas de lado. ¿Por qué estoy planteando esto? Pues una de mis impresiones, y por esto es totalmente provisorio, como indico, mi primer intento de leer El Pez de Oro tiene décadas. Fue al final de los años 50, que fue el primer tropiezo, por lo tanto, esto es totalmente provisorio. Pero mi impresión es que se trataba de algo muy esquivo, muy rico, pero también señorial. Si uno piensa en Vallejo, por ejemplo, o piensa en Arguedas, aunque en Arguedas hay ciertos líquidos que destilan en diversos momentos, Vallejo parece haber salido de eso. ¿A dónde salió? La primera propuesta de subversión del lenguaje en nuestro mundo andino es Arguedas, desde mi punto de vista. Cornejo lo ha visto antes, los demás lo han visto antes. Si la idea de que cómo meter toda la riqueza expresiva, básicamente de sonido, de un idioma dominado, de un idioma de los dominados, porque esto es el doble asunto en Arguedas, no solamente el idioma dominado, no solamente la cultura dominada, sino el idioma de los dominados, es decir, un interés social, no solamente una cultura subalterna, que fuera metida en el idioma dominante, que es de algún modo subvertir el idioma dominante y intentar, en consecuencia, crear un otro idioma, porque ese idioma en el cual se ha metido toda la estructura, ¿no?, de la oralidad de los idiomas que no son españoles, es otro idioma. ¿Hasta dónde llegó eso? Es un asunto sin duda abierto. Pero Arguedas no solo propuso eso, además propuso, Lienhard lo vio, lo sugirió, cómo leer el Zorro de arriba y el Zorro de abajo, sino también como parte de un esfuerzo de subvertir la estructura del relato. Y aquí reencontramos algunas cosas que Bueno ha dicho. La estructura del relato que subvierte para que la experiencia de este encuentro serrano, costeño, indio, no indio, lo no indio además es una cosa sumamente heterogénea, como lo indio ya es heterogéneo. Es el momento magmático del nacimiento de una experiencia social totalmente inédita, de una cultura inédita que para ser narrada requiere una estructura narrativa que no puede ser la convencional. Y por esto también, aunque se parezca más a una novela, El Zorro de arriba, El Zorro de abajo contiene muchas otras estructuras narrativas juntas, articuladas en una única cosa. Y sin duda también en el caso de Churata se trata lo mismo, pero a eso es donde voy. Si mis recuerdos tienen sentido, y creo que también algunas de las citas que el propio Guamán pone en el texto, dan un poco así el olfato de que lo señorial no fue enteramente así evacuado. Yo quisiera dejar esta cuestión abierta a su autor, que me parece absolutamente importante. ¿Sí? Más allá del problema de la dominación interétnica o intercultural, los problemas de la explotación, los problemas del trabajo, los problemas, por lo tanto, de la clasificación social de la población no se han desaparecido y no pueden ser soslayadas, sobre todo cuando estamos planteando dos cuestiones tan fuertes como una idea de escritura alternativa y de una lengua alternativa.
cosa final en ese sentido. Yo sugeriría entonces, además, que este mismo par de cuestiones tan decisivas para todo debate en adelante, y creo que ese es el mérito central de este libro de Guamán, valdría la pena de efectivamente ver si esto hace parte de esta posibilidad de reoriginalización de la cultura. Creo que eso implica también que hay un proceso de reetnificación de la población, no solamente entre nosotros, sino en realidad a escala mundial. Hay un proceso claro de reetnificación. Los grupos previos de ningún modo son los mismos y no van a ser los mismos mañana. Hay una reetnificación total si uno mira Estados Unidos. Cuando uno dice el Latin American, el African American, el Native American, el Asian American, obviamente hay un proceso de reetnificación acelerado, pero aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. Entonces, esto, en consecuencia, en las condiciones de la sociedad peruana de hoy, sería interesante volver a plantearse estas mismas cuestiones, quizás con el propio texto del Pez de Oro para comenzar, también en torno de este proceso de reclasificación social de la población que está ocurriendo en el Perú desde hace virtualmente alrededor de una década. Entonces, las cuestiones que Guamán nos plantea realmente son decisivas, cruciales para todo debate sobre la cultura, la sociedad y la historia nuestra en adelante, y por eso me parece tan importante de planteárselo también en relación con estos otros problemas. Yo quiero por eso decir a su autor que el esfuerzo de plantear estas dos cuestiones tiene de alguna manera el valor de un descubrimiento. Gracias. Palabras de Antonio Cornejo Polar. Seré breve, porque esto de hablar al final tiene muchas ventajas, pero una desventaja notable, y es que quienes hablan antes suelen decir las cosas que uno pensaba decir. Y entonces uno se queda un poco sin tema para su propia intervención. Pero de cualquier manera quisiera remarcar algunos puntos que me parecen de especial interés. Uno primero es mi satisfacción obvia por participar en la presentación de este nuevo libro de Miguel Ángel Guamán, libro que conocí parcialmente durante su elaboración y que ahora he podido leerlo en su totalidad y en su versión definitiva. Pensé siempre que esta era o iba a ser una obra mayor de la crítica literaria, y siempre lo asocié, y eso es lo que quisiera subrayar, siempre lo asocié con algo que resulta ser una visión optimista, muy optimista y muy satisfactoria. Y es que en San Marcos hay un grupo de profesores jóvenes que están realizando una tarea no solo meritoria, sino una tarea de refundación de la crítica literaria en el Perú. Creo que en algún momento pudimos pensar que conforme nos íbamos retirando los profesores antiguos, podía producirse un vacío. Felizmente no fue así. Felizmente hubo una generación de recambio que permite el mantenimiento y la superación de un estándar académico en el campo de la crítica literaria. Por
consiguiente quisiera primero leer el libro de Miguel Ángel como una muestra de esta nueva generación crítica y de los méritos y de los problemas que tiene que enfrentar. Creo que obviamente Miguel Ángel es uno de los miembros más destacados de esta nueva promoción y su libro, Fronteras de la Escritura, creo que es una buena prueba de ello. En primer lugar, porque ha tenido la osadía de enfrentarse a lo que presumiblemente es el texto más hermético de la literatura peruana y tal vez de la literatura latinoamericana. Aníbal contaba su frustración cuando intentó leer el Pez de Oro. Yo he tenido que leerlo varias veces, pero no lo he entendido ninguna. Porque la verdad es que es un texto extraordinariamente confuso y un texto que pone a prueba paciencia, sabiduría, erudición y cualquier otra virtud que no son precisamente las virtudes del crítico. Pero ya la sola idea de escribir un libro sobre el libro más difícil creo que implica un gesto intelectual que debe ponerse de relieve, ¿no? Es decir, ponerse retos en el trabajo intelectual y no utilizar el camino demasiado simple de lo ya trillado, de lo ya visto, para corregir un poco, para perfeccionar otro poco, sino enfrentarse a algo que es un vacío prácticamente en toda la crítica, porque en realidad nadie ha dicho nada muy profundo sobre el Pez de Oro hasta este momento. De otro lado, creo que el libro debe ser también, o en el libro debe enfatizarse también no solo ese inmenso y copioso aparato crítico del que hace gala y que a ratos es francamente abrumador, ¿no? Por la magnitud de autores, corrientes, tendencias que utiliza, sino porque entrando ya un poco más en cuestiones de la disciplina propiamente, Guamán hace varios trabajos a la vez que son importantes. Quisiera destacar tres. En primer lugar, siguiendo una idea que creo que Raúl Bueno la expuso hace bastante tiempo, en primer lugar quiere religar la crítica literaria con un proceso de liberación social y con una responsabilidad del intelectual frente al mundo en el que vive. En los años más recientes, la crítica literaria y otras disciplinas un poco que se han enclaustrado en su propia perfección y en su propia sofisticación teórica. Y Miguel Ángel propone muy abiertamente y muy convincentemente rearticular el ejercicio de la crítica con un proyecto mayor, con un proyecto humanista, democrático, de raíz popular y más específicamente andina tal vez. Y creo que en este momento es obviamente importante la posibilidad de romper el coto cerrado de la disciplina para volverlo a incorporar a la dinámica de la vida social. En segundo lugar, me llamó la atención, ¿no? Lo que tanto Raúl como Aníbal han dicho, que esta erudición teórica que permea todo el libro sea usada
con una libertad y con una especie de heterodoxia muy marcada. Es como si Guamán lo que hiciera fuera emplear ciertas categorías tal como él las quiere emplear y no necesariamente como fueron inicialmente formuladas. Me refiero en especial a algo que me llamó mucho la atención, y es que dentro de esta gama de teorías y de metodologías que utiliza en su libro, hay una cierta preferencia por la pragmática. Me llamaba la atención porque inicialmente la pragmática no podía aplicarse a la literatura. Recordemos que los fundadores de la pragmática lingüística obviamente, señalaban explícitamente que la pragmática no debería aplicarse al texto literario por una razón muy simple, y que a los que trabajamos en literatura nos enojó mucho, porque la literatura no es un lenguaje serio, ¿no? Es decir, que había que separar el lenguaje serio, ¿no?, del lenguaje no serio como el literario, y en ese caso la pragmática no funcionaba, no tomaba en cuenta para nada la literatura. Por supuesto que en el desarrollo de la pragmática lingüística hubo un paulatino acercamiento a la literatura y sin duda también los logros de esta metodología ya en el campo de la literatura, pasado este primer momento de desencuentro, son importantes. Pero importantes además por algo que también quisiera destacar. Creo que Miguel Ángel hace una inversión que puede ser decisiva en ciertos momentos del trabajo crítico. Con la pragmática, lo que realmente revela no es tanto el sentido del texto, sino cómo se produce el texto. Es decir, de qué manera aparece una nueva realidad lingüística, más que una hermenéutica del texto. Por consiguiente, hay una especie de paso previo, una especie de trabajo sobre la materia misma del texto, no tanto en cuanto sentido, sino simplemente en cuanto a producción del lenguaje. Y creo que esta es una alternativa interesante, obviamente incompleta, porque creo que la crítica finalmente tiene que enfrentarse al problema del sentido. Pero en textos como el de Churata, esta sola pregunta, que viene de la pragmática, a mi modo de ver, de cómo es que aparece el lenguaje, puede tener una significación extraordinariamente útil para inquisiciones posteriores. Y en tercer lugar, pero por supuesto podría mencionar muchísimas otras características de mucho relieve en el libro de Miguel Ángel. En tercer lugar, claro, también lo mencionó Raúl y Aníbal, o sea que voy a tener que repetirlo, es el haber tomado como uno de sus criterios de análisis el subtítulo del Pez de Oro, donde aparece la palabra retablo, y haber hecho un análisis de qué implica la utilización de retablo para definir la índole del texto. Porque esto permite al autor algo que es sumamente difícil y que muchísimos críticos lo han intentado sin éxito, y es leer el texto en el cruce de lo sincrónico con lo paradigmático, es decir, leerlo horizontalmente y verticalmente, como ya se ha dicho, e incluso dar una cierta preferencia al eje paradigmático para poderlo leer en una profundidad y desde una perspectiva inusual de lectura, que sería la perspectiva vertical precisamente. La escritura
nos somete a la linealidad horizontal de la frase. Poder romper ese imperio del sintagma para recuperar de una manera muy activa el imperio del paradigma me parece extraordinario. Pero me parece además que esto demuestra algo más, y es que Miguel Ángel